Nunca imaginé que la frase que más me dolería en la vida no vendría de un enemigo, sino de mi propio hijo. «Mamá, ya no podemos con tus cosas. Eres una carga», me dijo, sin mirarme a los ojos, mientras sostenía la puerta abierta como quien invita a salir a un desconocido. Yo no lloré, no grité, solo recogí mi bolso y salí de mi propio departamento. Pero lo que él no sabía es que ese edificio aún era mío, y lo que yo hice después cambió nuestras vidas para siempre. Antes de continuar con esta historia, quiero pediros algo muy sencillo, pero profundo. Si alguna vez viste a una madre renunciar a sí misma por sostener a otros, dale like. Y si tú también crees que ha llegado el momento de hablar de esas renuncias con dignidad, suscríbete. Déjame en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Tu presencia también rompe el silencio. Me llamo Ramona. Tengo 68 años. A mi edad, una ya no pide mucho. Paz, respeto, un poco de silencio al amanecer y, si acaso, una taza de café fuerte en la cocina que una misma ayudó a levantar. Vengo de abajo, de donde el agua se hierve en ollas prestadas y las paredes se levantan con más fe que cemento. Crecí fregando suelos ajenos, planchando uniformes para hijos de otros, soñando con el día en que los míos tuvieran algo mejor. Y lo logré. A costa de mi espalda, de mis manos hinchadas, de noches sin dormir haciendo cuentas, levanté un pequeño patrimonio. Nada del otro mundo, pero suficiente para que mi hijo, cuando se casó, no tuviera que preocuparse por hipotecas ni alquileres. Le regalé el departamento del segundo piso. Años más tarde, cuando quedé viuda, decidí mudarme al de abajo. Era más pequeño, pero estaba cerca de él, de mis nietos, de ese calor de familia que tanto soñé. Nunca pensé que algún día ese calor se convertiría en distancia. Las primeras señales fueron pequeñas, un portazo sin querer, una cena a la que no fui invitada, un «ya vamos, mamá», que nunca llegaba. Después vinieron los silencios, las miradas que evitaban la mía, y finalmente las palabras, frías, cortantes, como cuchillos envueltos en servilletas limpias. «Eres una carga, mamá. Ya no podemos seguir así». No me lo esperaba. O quizás sí, pero no de esa forma. No con esa frialdad. Me vi a mí misma parada frente a la puerta del departamento que yo había pagado, con las llaves temblando en la mano, y él, mi hijo, esperando que me fuera, como si mi presencia molestara, como si yo fuera un mueble viejo que estorba en una sala moderna. No dije nada, ni una lágrima, ni una súplica. Solo me giré y caminé hacia la calle, con la dignidad recogida en el bolso y el corazón hecho trizas pero entero, porque algo dentro de mí despertó ese día, algo que había estado dormido durante años, y lo que vino después no fue venganza, fue justicia, silenciosa, como el amor que di y que nunca se valoró. Fue un domingo, el tipo de domingo que comienza con la promesa de calma. Yo había cocinado temprano, como siempre. Caldo de res, tortillas recién hechas, el arroz con ajo, que a mis nietos les encantaba. Tenía la mesa puesta, 2 platos más de lo normal por si acaso. Aún guardaba esa costumbre de preparar con ilusión. Siempre esperando que bajaran, que se acordaran, que quisieran compartir conmigo algo más que el ruido de sus pasos en el techo. Pero ese día nadie bajó. La comida se enfrió. Me quedé sentada frente al plato humeante, mirando el reloj como si en algún momento se fuera a abrir la puerta y aparecieran con una sonrisa o una excusa cualquiera. No fue así. En cambio, cerca de las 3 de la tarde, escuché pasos en la escalera. Mi hijo bajaba, pero no venía solo. Su esposa, siempre con esa mirada de superioridad apenas disimulada, lo acompañaba. Venían serios, sin niños, sin prisa. Cuando tocaron la puerta, no entendí por qué no usaban su llave.
Abrí con el corazón latiéndome raro, como si presintiera algo. Mi hijo no me besó la mejilla. Ella no saludó. Entraron como si vinieran a inspeccionar algo. Él se sentó sin pedir permiso. Ella quedó de pie, cruzada de brazos. Y entonces, sin rodeos, sin delicadezas, mi hijo me lo dijo. Mamá, hemos estado hablando y creemos que lo mejor es que te vayas. Me quedé quieta. No supe si había escuchado bien. ¿Que me vaya? ¿De dónde? Del departamento, mamá. Ya no podemos seguir así. Tú necesitas otras cosas, más cuidados. Estás muy sola aquí abajo. No es sano. Mi mirada se movió hacia su esposa. No decía nada, pero asentía con los ojos, como si todo ya estuviera hablado, decidido, sellado. ¿Y a dónde se supone que debo ir?, pregunté sin levantar la voz. Hay lugares, hogares para personas mayores. Podríamos ayudarte al principio. Luego, tú verías. Hogares, personas mayores. Ayuda. Yo no era una desconocida. Era su madre. Era la mujer que lo cargó durante 9 meses, que lo amamantó cuando no había leche suficiente para mí. La que vendió su única cadena de oro para pagarle los estudios. Y ahora era una carga. Me incorporé. Mis rodillas crujieron. Me tomé mi tiempo. Caminé hasta el pequeño aparador donde guardaba mis cosas. Tomé mi bolso, ese negro que me había regalado una vecina hace años, y metí mis llaves, el rosario de mi madre, y una foto vieja de él cuando tenía 5 años, vestido de vaquero en su cumpleaños. Nadie dijo nada. Ellos miraban, esperaban, como si todo ya estuviera pactado. En la puerta me detuve. Quise decirle algo. Quise recordarle aquella vez en que cayó con fiebre a los 6 años y yo pasé la noche entera con una toalla húmeda en la frente rogándole a Dios. Pero no lo hice. Lo miré y solo dije, cuiden bien a los niños. Caminé despacio por el pasillo. Cada paso era un susurro de años que se rompían bajo mis pies. Ya en la calle, el aire me golpeó el rostro. Era diciembre, pero no hacía frío. No el que se siente en la piel. El frío venía de otro lugar, uno que ni las bufandas ni los abrigos alcanzan a cubrir. Me senté en una banca del parque cercano. Las manos me temblaban un poco, no de miedo, de algo más profundo. Tristeza, vergüenza. No, era otra cosa. Era claridad. Ahí sentada, con la bolsa en el regazo y la dignidad entera en los ojos, recordé algo que había olvidado por años. Yo aún era la dueña del edificio. El título de propiedad estaba en mi nombre. Nunca lo transferí. No por egoísmo, sino porque nunca pensé que haría falta. Siempre imaginé que la gratitud sería suficiente, que el amor bastaba. Me equivoqué. Y ese error iba a corregirlo. No de inmediato, no con furia. Yo no soy como ellos. No lanzo frases al rostro, no humillo. Yo actúo en silencio, con firmeza, con la cabeza erguida y el alma en su sitio. Esa misma noche volví. No al departamento, no. A casa de mi prima Enedina, que vivía a unas calles. Me recibió sin hacer preguntas. Solo me preparó un café y me dejó quedarme en su habitación de huéspedes. Esa noche no dormí. Me pasé las horas mirando el techo, repasando los años, los sacrificios, los momentos. Y comprendí que no había vuelta atrás, que algo se había roto y que no me correspondía a mí repararlo. Al día siguiente fui a mi banco, luego al abogado. Revisamos el contrato de arrendamiento. Yo aún tenía el control total del inmueble. Había sido mi decisión dejarles vivir allí sin cobrar más que una renta simbólica. Pero ya no más. En 2 semanas, los papeles estaban listos. Nuevo contrato, nueva tarifa, el triple de lo que venían pagando. Y una cláusula clara. En caso de incumplimiento, el desalojo sería inmediato. No les avisé. Les llegó la carta.
por correo certificado, y cuando supe que no podían pagar, solo esperé. La justicia no siempre hace ruido. A veces camina con tacones elegantes y manos suaves, y yo estaba lista para dejar que caminara por mí. Me enteré que mi nuera lloró al leer la notificación. Él, en cambio, no dijo nada. Orgulloso como su padre, pero sin la nobleza. Intentaron pedirme una reunión, pero yo no contesté. Lo manejé todo desde el despacho del abogado. Cuando intentaron negociar, la cifra ya estaba fijada. No había marcha atrás. No porque quisiera verlos sufrir, sino porque, por primera vez en mi vida, decidí respetarme a mí misma más que a las apariencias. A los pocos meses, el desahucio fue inevitable. No pudieron sostener el pago. Se mudaron apresurados. Mi nuera, con el rostro cubierto por gafas oscuras. Mi hijo, cargando cajas con la misma indiferencia con la que un día cargó mis ilusiones. No dije nada, no me presenté. Solo pedí al abogado que colocara un sobre la mesa de la sala en cuanto ellos salieran. Dentro, una nota, pequeña, escrita a mano, con la misma letra que usé para escribirle cartas cuando era niño. Decía: no te quité nada, solo te devolví lo que me diste. Y así terminó esa parte. No con gritos, no con insultos, solo con el eco de un silencio que por fin era mío. Nací en una casa de adobe, con techo de lámina oxidada, en un pueblo que ya no existe más que en los recuerdos. Mi madre me parió sola, en una madrugada sin luz, sin agua corriente, sin más testigo que una vela temblorosa y la esperanza de que sobreviviera. Crecí entre tortillas, tierra y rezos. Nunca supe lo que era el lujo, pero sí conocí la dignidad de las cosas bien hechas. A los 9 años ya lavaba ropa ajena. A los 12 sabía cómo curar un dedo quemado con penca de sábila y cómo estirar el arroz para que rindiera para 7. Fui la menor de 5 y la única que no se fue del pueblo. Los demás huyeron buscando ciudad y promesas. Yo me quedé, hasta que conocí a quien sería el padre de mi hijo. Llegó con zapatos lustrados, una sonrisa fácil y una voz suave que me hizo temblar. Me prometió que nunca me faltaría nada, que seríamos una familia, que juntos construiríamos algo. Y durante un tiempo así fue. Trabajamos codo a codo, él en la carpintería, yo en casas ajenas. Nunca me quejé. Con lo que ganaba, cubríamos apenas lo justo, pero siempre encontraba la manera de guardar unas monedas, de comprar un cuaderno más, un regalo pequeño, un postre en domingo. Cuando quedé embarazada, no lloré de miedo, lloré de amor. Y cuando nació mi hijo, lo abracé con una devoción que no sabía que existía. Le prometí en silencio que jamás conocería el hambre, que lo protegería incluso de mí misma si hiciera falta. Mi marido murió joven, de un derrame cerebral. Me dejó sola con un niño de 7 años y una renta atrasada. Recuerdo el día que lo enterramos. Esa noche, cuando volví al cuarto que alquilábamos, lo encontré dormido abrazado a mi delantal. Lo acaricié sin hacer ruido y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas, mirando la sombra de la luna en la pared. Y tomé la decisión de que yo sola levantaría a ese niño. Fueron años largos. A veces trabajaba en 2 casas en un mismo día. Me rompí la espalda, las uñas, el alma. Dejé de comprarme ropa. Me hice los zapatos con pedazos de suela y cinta negra. Vendí mi anillo de bodas para pagarle una excursión escolar. Nunca le conté. Nunca quise que supiera los trueques que hacía por verlo feliz. Le guardaba su comida caliente, le planchaba la camisa del colegio con agua y una toalla, porque no teníamos plancha eléctrica. Y cuando llegaban los recibos y el dinero no alcanzaba, yo comía pan duro con café y le decía que ya había cenado. No lo hacía por lástima, lo hacía por amor. Amor de madre, amor del que no se grita, del que no se presume. Cuando cumplió 18 años y dijo que quería estudiar arquitectura, vendí la pequeña joya que me había dejado mi madre. Era una medalla de plata con la Virgen.
La llevé al Monte de Piedad con las manos temblando. El dinero no alcanzaba para mucho, pero sí para su inscripción. Me agradeció, claro. Pero al poco tiempo empezó a alejarse. Las llamadas se hicieron breves, las visitas escasas. Y yo nunca lo reclamé. Al contrario, me esforzaba por no incomodarlo, por ser una madre moderna, de esas que dan espacio. Cuando conoció a su novia, yo la recibí con los brazos abiertos. Le cociné, le regalé flores en su cumpleaños, le presté mis aretes de perla para una boda. Quise hacerla sentir en casa. Cuando me enteré que iban a casarse, ofrecí regalarles un departamento. Tenía unos ahorros guardados, una propiedad que había comprado con mucho esfuerzo y algunos préstamos. Decidí que lo merecían, que era su momento. Nadie me lo pidió, nadie lo exigió, pero lo hice con gusto. Firmé los papeles, aunque no transferí la propiedad. Fue una recomendación del notario. Déjelo en su nombre, doña Ramona. No sabemos qué puede pasar. En aquel entonces pensé que era exagerado. Hoy lo bendigo. Me mudé al departamento del primer piso. Era más pequeño, más oscuro, pero me bastaba. Lo hice hogar. Y durante los primeros años, todo parecía bien. Los nietos nacieron. Yo tejía sus cobijas, les cantaba canciones antiguas, les preparaba sopas de letras. Cada Navidad decoraba mi puerta con una corona que yo misma hacía. Nunca me importó no ser la protagonista. Me bastaba con verlos felices. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Ella empezó a mostrar molestias por detalles que antes no le importaban. Que si usaba demasiado ajo, que si dejaba la puerta abierta, que si los niños se confundían cuando yo los corregía. Empecé a sentirme como una extraña en mi propia casa. El día que me pidieron que no entrara sin avisar, lo sentí como un golpe. No lo dije, pero lo sentí. Comencé a quedarme más en mi cuarto, a leer, a cocinar solo para mí, a fingir que no oía las discusiones arriba. Me convertí en un fantasma voluntario, hasta que llegó ese domingo y me echaron. Y ahí, sentada en la banca del parque, repasando cada una de esas memorias, me di cuenta de que no dolía solo el hecho de que me quisieran fuera. Dolía que no recordaran que todo ese amor, ese sacrificio, esas madrugadas frotando suelas y doblando camisas, se hubieran evaporado como si nunca hubieran existido. Pero también entendí algo más, que si yo no me valoraba, nadie lo haría, que ya no era tiempo de suplicar, sino de levantarme, que la dignidad no se hereda, se defiende. Y yo, por fin, estaba lista para defender la mía. En casa de Enedina, el tiempo parecía suspendido. Los relojes no marcaban las horas, los días no pesaban como antes, y yo me sentía entre el aire y la sombra, como una hoja que aún no decide si caer. Las primeras noches despertaba temprano, mucho antes del alba, con el cuerpo inquieto y el alma doliendo en partes que no sabía nombrar. Me levantaba sin hacer ruido para no despertar a Enedina y me sentaba junto a la ventana, envuelta en una manta delgada, mirando el cielo apagado y escuchando el canto lejano de un gallo que no era el mío. El mundo parecía estar en otra frecuencia, como si la vida allá afuera avanzara mientras yo seguía detenida en el instante en que mi hijo me dijo que yo era una carga. No había lágrimas, ya no. Lo que sentía era más profundo, como un pozo sin fondo que no daba espacio al llanto, solo a una quietud nueva, espesa, que al principio confundí con resignación, pero que más tarde entendí que era otra cosa. Era comienzo, una tarde, mientras tomaba café en la cocina de Enedina, con la taza caliente entre las manos, me miré en la superficie del líquido y no reconocí mi rostro, o tal vez lo reconocí por primera vez en años. Estaban allí todas mis arrugas, claro, pero también estaban las ausencias, los silencios que tragué, las veces que cedí sin ser vista, y por primera vez no sentí lástima, sentí respeto profundo.
Me di cuenta de que había vivido demasiado tiempo apagando fuegos que otros encendían, justificando desprecios, tolerando desaires en nombre del amor. Amor. Qué palabra tan usada y tan torcida, porque eso no era amor, era obediencia, era miedo, era entrega incondicional mal correspondida. Empecé a caminar por las calles cercanas, no por ejercicio, sino porque necesitaba poner el cuerpo en movimiento, obligarlo a avanzar para que el alma le siguiera el ritmo. En cada paso pensaba en los años pasados, en cada plato servido sin recibir una palabra de gratitud, en cada Navidad en que fui yo quien compró los regalos de parte de todos, en cada llamada que nunca llegó. Descubrí que la decepción no viene de un solo golpe, sino de pequeñas heridas que se acumulan. Y yo estaba cubierta de cicatrices invisibles que nadie había visto, porque me enseñaron a sonreír incluso cuando dolía. Una mañana abrí el cajón del escritorio donde Enedina guardaba útiles escolares de sus nietas. Tomé una libreta vacía y empecé a escribir. No sé cuánto tiempo pasé allí sentada, pero cuando terminé, la hoja decía lo siguiente: no volveré a vivir en un lugar donde no soy bienvenida. No volveré a callar cuando me falten al respeto. No volveré a pedir perdón por existir. No volveré a justificar la crueldad con frases como «es que están estresados», «es que son jóvenes», «es que no se dan cuenta», «no más». Leí cada línea varias veces y luego cerré la libreta como quien termina un rezo, porque eso era un rezo a mí misma, una promesa escrita con tinta firme. Decidí entonces que era hora de actuar. Fui al banco. Hice una revisión completa de mi Madison. Mis cuentas estaban mejor de lo que recordaba. Había ahorrado durante años con una disciplina férrea. Nunca fui de lujos y desde que quedé viuda, mis gastos fueron mínimos, siempre pensando en por si algo pasa. Pues había pasado y ya no iba a seguir esperando a que el mundo me diera permiso para existir con dignidad. Luego fui al despacho del abogado que me había recomendado Enedina. Un hombre joven, muy correcto, que me escuchó con atención sin interrumpirme. Le mostré los papeles del edificio, los contratos antiguos, los pagos simbólicos que mi hijo hacía desde hacía años. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Doña Ramona, usted tiene todo el poder legal para modificar esto. ¿Está segura de lo que quiere hacer?». Le respondí sin levantar la voz. «No estoy segura de nada, pero sé lo que ya no voy a permitir». Firmamos los nuevos contratos. Se triplicó la renta. Se revocaron todos los acuerdos verbales. Se estipularon plazos estrictos de pago y se incluyó una cláusula de desahucio inmediato por incumplimiento. Todo fue hecho por vía legal, con firma de notario y acuse de recibo. Cuando salí de la oficina, sentí el sol en el rostro como si me tocara por primera vez. Era cálido, firme, casi bendito. No porque lo que hacía fuera una victoria, sino porque era justicia, no para él, para mí. Justicia silenciosa, de la que no se grita, pero se respira como aire limpio. En casa de Enedina me ocupaba en cosas pequeñas. Volví a tejer. Empecé una bufanda color lavanda que me recordaba los amaneceres de mi niñez. Cocinaba para las dos. Le leía en voz alta poemas de cuando éramos jóvenes. Nos reíamos de cosas simples. Pero había algo en mí que no estaba quieto. No era rencor, era conciencia. Por primera vez veía con claridad el mapa completo de mi vida. Había construido un mundo sobre la base de entregas constantes y ahora, en esta nueva etapa, me tocaba reconstruir sobre el amor propio. Y eso, me dije, también es sagrado. Una tarde, Enedina se sentó frente a mí con una taza de té de canela. Me miró y dijo sin rodeos: «Ramona, hay algo en ti que ha cambiado. Ya no caminas como antes, ahora pareces flotar, como si te hubieras quitado un costal de piedras del alma». Sonreí. No supe qué responderle. Tal vez porque era cierto. Me había quitado el peso del silencio, del olvido, de la culpa.
Me había quitado la máscara de la madre perfecta, de la mujer sumisa, de la abuela siempre disponible. Y debajo de todo eso estaba yo. Yo entera, yo suficiente, yo Ramona. Cuando llegó la notificación al departamento donde vivían, supe, por el abogado, que la reacción fue inmediata. Mi hijo no llamó, pero su esposa sí. Le pidió al abogado una reunión urgente. Él le explicó que todo se había hecho por los cauces legales y que cualquier asunto debía tratarse por escrito. No hubo insultos, no hubo súplicas, solo una tensión que se podía oler desde la distancia. No me alegré, pero tampoco me dolió. Era necesario, era justo, y yo ya no tenía espacio para el remordimiento. Me limité a esperar, sin ansiedad, sin expectativas, como quien planta una semilla y sabe que la cosecha no es venganza, es dignidad. Pasaron unos días, en silencio, como si todos los relojes hubieran acordado respetar mi nueva calma. Me sentaba cada tarde junto a la ventana del cuarto que Enedina me había prestado y bordaba sin prisa. Mientras mis dedos cruzaban el hilo sobre la tela, mi mente repasaba escenas enteras que antes me dolían y ahora solo me enseñaban. Recordaba la vez que mi hijo me gritó porque le lavé mal una camisa cuando tenía 15 años. Lloré esa noche sin que él lo supiera. Me había dolido su voz, pero aún más la forma en que al día siguiente actuó como si nada. O aquella Navidad en la que me quedé con el pavo en la mesa porque a última hora decidieron ir a casa de sus suegros. Ni siquiera me avisaron. Me enteré por una vecina que los vio salir con regalos. Aún tenía la mesa puesta cuando regresé del mercado. Me senté sola. Comí en silencio y, sin embargo, guardé sus porciones en el refrigerador. Esos recuerdos ahora ya no me partían, me tejían de nuevo. Me enseñaban en qué momento exacto había empezado a desaparecer. La carta de desahucio llegó un viernes por la mañana, firmada, sellada, incuestionable. El plazo había vencido. El alquiler no se había pagado completo durante 2 meses. Todo estaba listo para ejecutar el desalojo legal. No se trataba de una decisión caprichosa. Era la consecuencia de una cadena, de desprecios acumulados. Yo solo había dejado que la verdad hiciera su trabajo. No necesitaba estar presente. No necesitaba ver sus caras. Me limité a dejar instrucciones al abogado. Y una nota. Esa nota la escribí durante 3 días. No porque fuera extensa, sino porque cada palabra debía ser exacta. No quería herir, no quería justificarme, solo dejar algo claro. La escribí con mi mejor letra, esa que solo usaba para cosas importantes. La doblé en 4 y pedí que se dejara sobre la mesa del comedor, justo cuando el departamento quedara vacío. Decía, no te quité nada, solo te devolví lo que me diste. Esa frase no era un reproche, era un espejo. Y yo sabía que al leerla, algo dentro de él haría ruido. No tenía idea si cambiaría, ni si algún día entendería, pero ya no me importaba, porque por primera vez en mi vida, lo que él hiciera o dejara de hacer no definía quién era yo. Cuando todo estuvo hecho, salí con Enedina a tomar un café. Nos sentamos en una banca del parque como 2 muchachas que descansan después de bailar. Ella me miró y dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Le respondí sin pensarlo. Vivir, pero esta vez para mí. Y ese fue el verdadero quiebre. No el que ocurrió cuando me echaron. No el que vino con las firmas del abogado. El verdadero quiebre fue el silencio que siguió, cuando por fin entendí que había una vida después del abandono, y que esa vida no dependía de nadie más, solo de mí, y de mi capacidad de sostenerme con la frente en alto, el corazón en paz y las manos vacías de todo lo que ya no quería cargar. Lo supe por la portera del edificio, una mujer de pocas palabras, pero con una mirada que lo ve todo sin juzgar. Me encontró una mañana en la calle, mientras iba yo al mercado, y me lo dijo sin rodeos, como si llevara días esperando verme. Se fueron anoche, en cajas, a toda prisa, ni siquiera despidieron al portero.
Asentí con serenidad, no porque no me doliera, sino porque ese dolor ya no era mío. Había sido entregado, desocupado, desalojado como el propio departamento. Lo siguiente fue el rumor. No tardó en correr por el barrio, que si la señora Ramona había echado a su propio hijo, que si el hijo había abusado de la madre, que si la nuera lloraba por las esquinas. Las versiones cambiaban según la boca que las contaba, pero todas tenían algo en común. Nombraban mi nombre. Un nombre que había sido invisible durante años. De pronto todos sabían quién era. Algunos se escandalizaban, otros susurraban en mi defensa. Y los más sabios, los que habían vivido tanto como yo, solo decían, por algo lo habrá hecho. Mi hijo me escribió, no llamó, no fue capaz. Me mandó un mensaje corto lleno de formalidad y escarcha emocional. Lamento cómo se dieron las cosas, pero no esperábamos algo así de ti. Lo leí varias veces. No esperábamos algo así de ti, y me di cuenta de que tenía razón. Nunca esperaron que yo actuara, que me defendiera, que dijera basta. Me habían encasillado en el papel de la Madre Eterna, dócil, disponible. Se habían olvidado de que, antes de todo eso, yo era una mujer, con memoria, con historia, con derechos. No respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque él no sabría escucharlas. Mientras tanto, la abogada que tramitó el desahucio me llamó para informarme que el proceso había concluido, sin incidentes. ¿Desea usted recuperar el departamento o alquilarlo nuevamente?, me preguntó con una cortesía casi clínica. Le pedí unos días para pensarlo. Mientras tanto me senté en el sofá de Enedina y me quedé mirando mis manos. Eran manos fuertes, manos de mujer que había amasado pan, doblado sábanas, tejido su propio silencio. Y ahora, con esas mismas manos, había desatado una tormenta que ya no le pertenecía. Mis nietos. Eso era lo que más me dolía. No saber qué les habían dicho. No saber si me odiaban, si me extrañaban, si preguntaban por qué ya no bajaba a contarles cuentos. Esa noche recé, no por mí, por ellos, para que algún día entendieran la diferencia entre castigo y justicia, entre egoísmo y dignidad. Y si no lo entendían, que al menos recordaran que hubo una abuela que siempre los miró con ternura, aunque le hubieran cerrado la puerta. A los pocos días, una vecina se me acercó en la panadería. Doña Ramona, no me meto, pero hizo usted bien, ya era hora. Le di las gracias. No pregunté qué quería decir con eso. Ya no necesitaba confirmaciones. Pero me sorprendía la forma en que otros sí veían lo que yo oculté durante años. La señora de la tienda, el señor del puesto de periódicos, hasta el muchacho que cobraba el gas. Todos parecían haber estado esperando que yo despertara, y ahora que lo había hecho, nadie me culpaba. Al contrario, me respetaban, como si mi silencio, al romperse, hubiera liberado algo que los demás también llevaban contenido. Mientras tanto, mi hijo se mudó con su esposa a un departamento más pequeño. Me enteré por terceros. Ya no estaba en mi radar. No lo buscaba, no lo evitaba. Solo lo había soltado. Había soltado la idea de que algún día me pediría perdón o me abrazaría reconociendo mi valor. A veces la sanación no llega con palabras, llega con distancia, con la renuncia a seguir esperando que otros hagan lo que nunca han sabido hacer. Un día, al salir del supermercado, lo vi. Estaba solo, cargando bolsas, más delgado, más encorvado. Me miró de reojo. Yo me detuve. No por debilidad, sino por respeto a nuestra historia. Le sostuve la mirada. No sonreí, no fruncí el ceño. Solo lo miré como quien mira un espejo que ya no duele. Él no se acercó. Bajó la mirada. Siguió su camino. Y yo también seguí el mío. Fue ahí cuando entendí que el verdadero poder no está en hacer sufrir a quien te lastimó.
está en caminar frente a él sin que te tiemble el alma. Pasaron las semanas. El departamento vacío me esperaba. Lo visité sola una tarde. Subí las escaleras con paso lento. Abrí la puerta con las llaves que nunca devolvieron. El aire estaba estancado, pero la luz entraba por las ventanas con una claridad honesta. Recorriendo las habitaciones, noté los huecos donde alguna vez hubo fotos, los clavos aún en la pared, las marcas en el suelo donde descansaban los muebles. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio. Un silencio distinto al que conocía. Este no era opresivo, era limpio, era mío. Me senté en el suelo de la sala. Crucé las piernas como cuando era niña y ayudaba a mi madre a desgranar el maíz. Cerré los ojos. Respiré. En ese momento decidí que no iba a volver a vivir ahí. No porque me doliera, sino porque había terminado un ciclo. Ese espacio ya no me representaba. Era solo ladrillo y polvo. Lo pondría en renta, pero no a cualquiera. Lo entregaría a alguien que supiera lo que es valorar un techo, que respetara el calor de hogar. Alguien que no confundiera generosidad con debilidad. Enedina me ayudó a contactar una asociación de madres solteras. Una de ellas, joven, con 2 hijos pequeños y una historia de lucha tatuada en la mirada, fue la elegida. Le ofrecí el alquiler a precio simbólico. Ella lloró. Yo no, porque en ese gesto no había caridad. Había justicia, una justicia que no siempre llega en los tribunales, sino en los actos que sanan sin ruido. Empezaron a mirarme distinto. No sé en qué momento exacto ocurrió, pero lo noté primero en el mercado. La señora de las naranjas, que antes apenas me saludaba, me ofreció una bolsa extra sin decir palabra. El carnicero, que solía cobrarme al centavo, redondeó a la baja con una sonrisa leve. Eran gestos mínimos, pero reveladores. Como si de pronto todos supieran que algo había cambiado, que la mujer que durante años había caminado encorvada por los pasillos del edificio, con la mirada baja y la bolsa del mandado colgando del brazo, ya no era la misma. Una tarde me crucé con Marta, una vecina que había visto crecer a mi hijo. Me tomó del brazo y sin rodeos me dijo: «Te admiro, Ramona. Lo que hiciste, muchas no nos atrevemos». No supe qué responder. Asentí apenas, porque todavía me resultaba extraño que alguien reconociera algo que para mí había sido simplemente necesario. Pero luego comprendí que ese necesario era para muchas mujeres todavía un imposible. El murmullo se extendió por la colonia. La historia se contaba en susurros, en versiones fragmentadas, cada una con un matiz diferente, que si lo había planeado desde hace años, que si había sido una reacción impulsiva, que si la nuera me trataba mal desde el principio. En todas las versiones había una constante. Por fin alguien se había atrevido a vaduar, y esa alguien era yo. Recibí una llamada de mi hermana mayor, con quien no hablaba desde hacía meses. Quería saber si estaba bien, si necesitaba algo. No preguntó detalles. Solo me dijo que se había enterado de todo y que, aunque no compartía ese tipo de decisiones, me respetaba. Le agradecí. A mi manera, sabía que eso era lo más cercano a un apoyo que podía ofrecerme, y me bastaba. Lo más inesperado ocurrió 2 semanas después. Recibí una carta, escrita a mano, de mi hijo. No tenía muchas palabras, pero las pocas que tenía eran suficientes para estremecer. «Mamá, no entiendo del todo lo que hiciste, pero creo que por fin empiezo a ver lo que antes no veía. No te estoy escribiendo para pedirte nada, solo para decirte que te recuerdo. A veces cuando me levanto muy temprano, me acuerdo del olor a café que salía de tu cocina. Eso, no lloré. Me quedé sentada, con la carta en las manos, mirando la tinta ya algo corrida. No era un perdón, no era un arrepentimiento, pero era un rastro de humanidad. Una grieta en el muro que él mismo había levantado.
Y eso, en cierto modo, también era justicia. Me enteré luego de que su situación económica era complicada. Habían tenido que mudarse 2 veces en menos de 3 meses. Él trabajaba más horas, la nuera había tenido que buscar empleo y los niños estaban con una niñera que no les gustaba. No me alegré, pero tampoco sentí culpa, porque el castigo no había venido de mí. Había venido de la vida, y la vida, a veces, se encarga de enseñar lo que las palabras no logran. Una mañana, al salir de misa con Enedina, una mujer mayor que no conocía se me acercó. Me tomó de las manos con fuerza y me dijo: gracias por recordarnos que aún podemos decir que no. Yo no sabía su historia, pero su mirada tenía un brillo húmedo que reconocí al instante, el de quien ha callado demasiado tiempo. Las reacciones no fueron todas amables, claro. Hubo también quienes me juzgaron. Un primo lejano me escribió por redes sociales diciendo que había actuado con frialdad, que una madre debía perdonar siempre, que lo que yo había hecho era imperdonable. Le respondí con una sola línea: cuando quieras hablamos de lo que una madre también merece. No hubo respuesta. Lo más curioso fue que la misma nuera, según supe por terceros, había comenzado a hablar mal de mí con sus conocidos. Me pintaba como una mujer manipuladora, fría, calculadora. Decía que yo había hecho todo para vengarme, pero los que la escuchaban, me contaron, no le creían del todo. Porque una cosa es ser dura, y otra muy distinta es haber sido humillada durante años y un día simplemente decir basta. Y en ese basta había dignidad, no maldad. A veces al caminar por la plaza, notaba que las madres mayores me miraban de reojo. Algunas me saludaban con una leve inclinación de cabeza. Una de ellas me susurró: le hiciste justicia a muchas de nosotras. No sabía cómo responder a eso. Yo no me sentía heroína de nada, solo había actuado como debía, pero entendía lo que quería decir, porque durante años yo también había creído que nuestra única opción era callar, aguantar, tragar. Un nieto mío me escribió una carta. Con letra temblorosa, dibujó una casa, un corazón y una abuela con moño blanco. Decía: te extraño, abuelita. Esa carta la guardé. No respondí, porque sabía que no debía intervenir en el caos que sus padres vivían. Pero supe, al leerla, que el amor verdadero deja huellas, incluso cuando se intenta borrarlo. Lo más profundo de esta etapa fue entender que mi silencio anterior había enseñado a otros que yo podía ser ignorada. Pero mi nuevo silencio, el de ahora, el firme, el que viene desde el respeto a mí misma, estaba enseñando algo distinto, que una mujer puede poner límites sin gritar y que su fuerza no necesita aplausos, sino coherencia. Todo empezó con una mesa, vieja, de madera clara, con una pata ligeramente coja. Me la regaló Enedina después de hacer limpieza en su trastero. Me dijo: está fea pero firme como nosotras. Y tenía razón. La puse junto a la ventana del cuarto donde me hospedaba. Sobre ella coloqué una libreta nueva, una taza de barro para el café y una pequeña imagen de San José Obrero que mi madre me había dado de niña. Ese rincón se convirtió en mi centro. Ahí escribía, pensaba, rezaba sin palabras. Ahí empecé a imaginar la vida después del dolor. Lo primero que decidí fue no volver a vivir esperando nada de nadie. No porque me hubiera vuelto dura, sino porque entendí que las expectativas mal colocadas son el origen de casi todo sufrimiento. Comencé a hacer cosas por mí. Salí a caminar a horas distintas. Probé comidas nuevas. Incluso me atreví a cortar un poco mi moño y dejarlo más suelto, más libre. Enedina me decía que me veía más joven. Yo sabía que no era juventud, era descanso. Por dentro. Volví al edificio una última vez, pero esta vez no subí. Me quedé en la acera de enfrente, mirando las ventanas, ahora abiertas, ahora llenas de otras voces.
la madre soltera que había alquilado el departamento me había enviado una carta agradecida. Me contó que sus hijos ahora dormían tranquilos, que ya no vivían con miedo, que por primera vez tenían una casa que olía a sopa caliente y libros de escuela. Yo la leí en silencio y supe que esa decisión, ceder ese espacio, había sido el acto más digno de mi nueva vida. Poco a poco, el pasado fue perdiendo fuerza. No porque lo olvidara, sino porque ya no me definía. Lo recordaba como se recuerdan los inviernos, con respeto, con cierta nostalgia, pero sin necesidad de envolver. Fui a visitar a una antigua amiga que no veía desde hacía años. Nos tomamos una foto juntas y la enmarqué. La puse en mi nueva habitación, justo sobre la mesa. Ya no había fotos de mis nietos, no por rencor, sino porque ahora ese altar era para mí. Para las mujeres que aún viven, una tarde, encontré una convocatoria para un taller de escritura para mujeres mayores. Dudé, pero fui. Al principio solo escuchaba. Luego me atreví a leer algo. Y una señora me tomó de la mano al terminar y me dijo, «Tu voz sana». Fue ahí que entendí que había más Ramonas en el mundo. Mujeres que habían callado, soportado, esperado, y que ahora empezaban, como yo, a levantar sus propias palabras como quien levanta una casa nueva. Con el tiempo, logré rentar el otro departamento del edificio. Ya no al precio inflado que impuse como advertencia, sino a una familia honesta, que buscaba una oportunidad. Usé parte del dinero para ayudar a un comedor para ancianos. No dije que era donativo. No firmé como benefactora. Solo entregué el sobre con el nombre de mi madre escrito por fuera, como si ella misma lo hubiera hecho, porque en el fondo todo lo que había aprendido sobre dignidad lo aprendí viéndola a ella pelar papas con la cabeza erguida. Comencé a escribir cartas sin destinatario. A veces se las escribía a mi hijo, a veces a mí misma de niña. No, las enviaba, solo las guardaba. Eran el testimonio de que yo seguía viva por dentro, que mi corazón no había endurecido, que aún era capaz de sentir, de llorar, de reírme sola frente a una anécdota. La reconstrucción no fue una explosión de alegría, fue una recuperación pausada de los pequeños detalles que me hacían sentirme yo. Me compré una planta, una sansevieria. Dicen que purifica el aire. Yo la veía y me recordaba a mí misma, fuerte, vertical, sencilla, imposible de quebrar. Cada mañana la regaba con cariño y a veces le hablaba. Le decía cosas como, «Hoy me sentí ligera» o «Hoy pensé menos en lo que me faltó y más en lo que me di». Enedina me miraba con ternura sin decir nada. Sabía que ese diálogo con la planta no era locura, era sanación. La comunidad empezó a invitarme a reuniones. Una tarde me pidieron que hablara con otras mujeres mayores sobre cómo había tomado la decisión que tomé. No lo hice para presumir. Lo hice para mostrar que no hace falta gritar para marcar un límite, que no se necesita confrontación para cerrar una puerta. A veces basta con dejar de abrirla. Ya no pensaba en mi hijo todos los días. Había pasado de la ausencia dolorosa al recuerdo sereno. Lo amaba, claro, pero entendí que amar no siempre significa acercarse. A veces significa dejar espacio, y desde ese espacio, seguir amando sin perderse. Recuperé mi apellido de soltera en algunos papeles, no por negar mi pasado de casada, sino por recordarme que, antes de ser esposa, madre y abuela, yo fui mujer. Y esa mujer seguía aquí, respirando, caminando, volviendo. Y, una mañana, al mirarme al espejo, vi en mis ojos una luz que no había visto en años. No era brillo de juventud, era fuego de resistencia, y me sonreí. Por fin, porque después de tanto abandono, después de tanta entrega sin eco, me estaba dando a mí misma lo único que nunca supe pedir: respeto. A veces me siento junto a la ventana,
con la taza de café entre las manos, y me pregunto qué pensaría aquella Ramona de hace 30 años si me viera ahora, la que corría por toda la casa buscando monedas entre los cojines para completar el gasto, la que cocinaba para 3 y comía para 1, la que miraba por la ventana con la esperanza de ver llegar una visita, una carta, una señal de que no estaba sola. Me pregunto si me reconocería, si entendería por qué un día dije basta, y creo que sí. Creo que en el fondo siempre supe que ese momento iba a llegar, que iba a cansarme, no del amor, no del dar, pero sí de la desigualdad, del olvido, del desprecio silencioso que se cuela por las rendijas de la costumbre. Aprendí muchas cosas tarde. Aprendí que no hay que regalar lo que uno no tiene, que darlo todo no garantiza que alguien se quede, que el respeto no se mendiga, que el cariño que se exige a gritos no vale más que el silencio que uno se regala a sí misma. Aprendí que el amor de una madre es inmenso, sí, pero no infinito, que también se cansa, que también sangra, que también puede cerrarse y seguir latiendo. No tengo una lista de enemigos, no tengo una cuenta pendiente con nadie, solo tengo el peso justo de lo vivido y la decisión consciente de no cargar con lo que no me corresponde. Yo hice mi parte, crié, sostuve, alimenté, perdí piezas de mí misma para que otros se sintieran completos. No me arrepiento, pero ya no me disculpo, porque durante años me pedí perdón por no ser más, por no dar más, por molestar con mi presencia. Hoy, en cambio, me doy las gracias por haber resistido, por haber amado, por no haberme vuelto piedra cuando tenía todas las razones para hacerlo. Mi historia no es única. Sé que hay miles de mujeres como yo, mujeres que tejieron su vida entre sacrificios invisibles, que fueron madres antes que personas, que callaron más veces de las que hablaron. A esas mujeres les diría una sola cosa: no es tarde. No es tarde para mirarse al espejo y decirse, aquí estoy. No es tarde para cambiar el rumbo, para dejar de esperar, para levantarse con los huesos cansados, pero la mirada limpia. Hay días en que extraño, claro que sí. Extraño a mis nietos, las risas en el pasillo, las sobremesas en silencio, incluso los pequeños gestos cotidianos que una cree eternos. Pero no extraño lo que me dolía. No extraño justificarme. No extraño hacerme pequeña para que otros no se sintieran incómodos. Y eso, en sí mismo, ya es un descanso. Una vez soñé que estaba sentada en una mesa larga, rodeada de todas las versiones de mí misma. La joven ilusionada, la esposa enamorada, la madre agotada, la viuda resignada. Todas me miraban en silencio, y la más vieja, yo, ahora, se levantaba y les decía, lo hiciste bien, y ahora me toca a mí. Me desperté llorando, no de tristeza, de reconocimiento, porque por fin me había encontrado. Hoy mi casa es pequeña. Mis días son tranquilos, pero dentro de mí hay espacio. Espacio para leer, para escribir, para tomar un café sin prisa. Espacio para no tener miedo, para no tener que explicarme, para simplemente ser. Y en esa simpleza encontré lo que ninguna de mis versiones anteriores supo pedir: paz. Si alguna vez mi hijo vuelve, lo recibiré. No con los brazos abiertos como antes, sino con los ojos firmes. Ya no tengo necesidad de reconciliaciones teatrales. No necesito promesas. Si viene, que venga como un ser humano dispuesto a mirar lo que no vio. Si no viene, que viva. Yo también lo haré. Y si alguna vez mis nietos me preguntan por qué tomé las decisiones que tomé, les contaré la verdad, sin adornos, sin culpas. Les diré que hay momentos en la vida en los que una mujer debe elegir entre seguir siendo buena a los ojos de todos o empezar a ser justa consigo misma, y que yo elegí lo segundo, porque nadie más iba a hacerlo por mí. Este no es un final feliz, no es un final triste, es un final digno, y para mujeres como yo, la dignidad vale más que cualquier final.